Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, probablemente sea de las primeras veces que tengáis ganas de escuchar las voces de vuestros profesores y profesoras, pero sabemos que lo estabais esperando. Tranquilo, ya estamos aquí. Vuelve la que ya es tu radio de confianza, Radio Fray. En este nuevo capítulo hacemos nuestras las palabras de la pedagoga María Montessori, que decía que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Hoy intentaremos agitar vuestras mentes para abordar algo clave en nuestro proyecto, el espíritu crítico y la reflexión. Todo ello, por supuesto, pasándolo bien. ¿Estáis preparados? En el segundo programa comenzaremos con una tertulia muy carnavalera para luego pasar a nuestra ya famosa sección A Pie de Patio. Hoy se viene otro plato fuerte. Preguntaremos a nuestros alumnos y alumnas sobre si preferirían entrar más tarde o salir antes. E iniciaremos posteriormente el debate entre profesores. Para finalizar, acabaremos con los mejores momentos de las entrevistas que hace nuestro compañero José de Lengua en la sesión ¿Qué toca ahora? Aquí comienza un nuevo programa de Radio Fray. Pues muy buenas, estamos aquí con Pablo y Josega para nuestra siguiente sesión, que va a ser dedicada principalmente a una tertulia carnavalera sobre el carnaval de Cádiz, ¿no? Porque ya que vamos a celebrar en este mes el Día de Andalucía, ¿qué hay más andaluz que el carnaval de Cádiz? Antes de comenzar a esa tertulia y los diferentes pasodobles o canciones que hayamos elegido, voy a dar una pequeña introducción histórica para contextualizar, ¿vale? Para comenzar, el origen del carnaval de Cádiz es complejo, pues encontramos algunos precedentes en diferentes civilizaciones, como por ejemplo puede ser la griega o la romana. Concretamente encontramos fiestas como las llamadas bacanales o saturnales. No obstante, sí es verdad que también muchos estudiosos del carnaval indican la influencia del cristianismo como un periodo de mayor alegría y fiesta antes de una etapa más solemne, como sería en este caso la Cuaresma. Además, en la etapa del carnaval lo que se insiste, o mejor dicho, lo que se indica, es que haya una inversión de jerarquía social. Es decir, es un momento en el que las personas, a través de sus disfraces, a través de las caretas, pueden convertirse, para que ustedes me entiendan, en nobles. Por eso, por ejemplo, la mayoría de la población y del sector social que protagonizaba ese carnaval era el pueblo llano, principalmente los campesinos. Además, no debemos tampoco olvidar que en el siglo XV llega la influencia italiana del carnaval a Cádiz. Concretamente, hablamos de antifaces, caretas, caramelos que se arrojan o, por ejemplo, los llamados confeti. También el elemento fundamental de este carnaval, como ya digo, es el disfraz. ¿Por qué? ¿Qué se intenta con el disfraz? Pues con el disfraz se intenta que se inviertan, ya digo, el orden de esa jerarquía social, ¿no? Y también se da rienda suelta tanto a la fantasía como a la libertad. Nosotros encontramos, los historiadores, noticias documentadas de la celebración del carnaval ya en pleno siglo XVII, en 1632, por lo que la tradición viene de largo. Además, ya pasando al siglo XIX, debemos decir que la tradición del carnaval se va asentando, tal y como poco a poco lo vamos conociendo. No obstante, es verdad que el carnaval todavía no está tan institucionalizado. El ayuntamiento progresivamente va a ir apoyándolo, pero con algunas restricciones. ¿Por qué? Vamos a contextualizar. Recordamos que aquí, en pleno siglo XIX, la mayoría de las votaciones que se realizaban en España estaba elegido por una clase social más adinerada. Hablamos de sufragios censitarios, principalmente era la burguesía. Así que el carnaval, digamos que debería pasar por una fase, una serie de censuras. No obstante, las agrupaciones carnavalescas se desarrollan de forma paulatina, integrando en sus coplas pues todo tipo de chascarrillos, crítica política y sátira social, que eso es muy característico en el carnaval. Por eso también hablamos de esa censura que se realizaba. Después, también destacamos el carácter informal de la agrupación, el origen popular que escapaba a todo exceso de reglamento. Normalmente, ¿cómo se organizaban estas agrupaciones? Pues solían ser un grupo de amigos o de compañeros de trabajo. Ya así, entrando a principios del siglo XX, el ayuntamiento apoyará y reglamentará el carnaval. Se celebrará una actuación, concursos de comparsas y máscaras, junto con la famosa cabalgata. No obstante, cuando llegamos ya a la Segunda República, debemos decir que el carnaval se seguiría desarrollando, pero con algunos aspectos que serán censurados. Por ejemplo, hablamos de aspectos de hechos políticos, como puede ser el suceso de Casas Viejas, que para quien esté interesado puede buscarlo, o también, por otro lado, la Revolución de Asturias. Eso sí, ya en el año 1937, Franco aboliría, a golpe de decreto, el carnaval, ¿vale? Desapareciera de todas las poblaciones españolas, no solo de Cádiz, pero en Cádiz afectaría por la gran tradición que tenía. En 1950 se intentaría hacer un carnaval más suave, amoldado a esa época, que sería las fiestas típicas gaditanas. No obstante, sería un carnaval donde la libertad de expresión no sería partícipe en este caso, ¿no?
Así que por fin ya deberíamos esperar a que se desarrolle la transición democrática. Una vez ya entrado en la democracia, el Carnaval de Cádiz sí vuelve otra vez a aparecer tal y como lo tenemos en la actualidad, que sería básicamente el concurso de organizaciones carnavalescas de Cádiz. Y nada, y ya para dar paso, después de esta breve contextualización, vamos a hablar un poco con Josega, porque cada uno de nosotros hemos elegido un fragmento de alguna canción, pasodoble, de alguna agrupación carnavalera que nos haya llamado la atención para comentarla. En este caso, con Josega. Cuéntanos, Josega. Pues he escogido la última cuarteta de la comparsa Los Renacidos, de 2022. Vamos a escucharla. Y si has vuelto a renacer, agárrate a la vida como un sueño. Vuelve a ser niño otra vez y aviva la candela del deseo. Rompe la barrera, celebra cada trago y cada herida. Pa' que llevan en tu corazón las llamas que te llaman a la vida. Vida nueva, pa' que en mi copla vuelva a florecer. Baila en el fuego y da amor a cada cuerpo que tú tengas a tu lado. Levanta y salta, ama y grita que la vida nos da otra oportunidad. Vuelve con el corazón y agarra cada día hasta vivirlo. Hazlo por el amor, demuéstrale a la vida que estás vivo. La vida siempre es la vida. Con sus dos manos en llamas, olvida todo lo que queda atrás y vente conmigo a volar. Vida nueva, y estalla como el fuego de un volcán. Primavera, para que el feliz vuelva en libertad. Y si de lo que queda atrás yo guardo algo, compañero de mi alma, es recordar la vida eterna que a tu lado todo a todo. Ardiendo en el mar, mi tierra, mi madre, mi casa. Danos tu luz dorada y azul, pa' hacernos arder en tu brasa. Cádiz, no deja tu pueblo arrecido, danos tu fuego pa' no pasar frío. Tu fuego es tuyo y es mío. Cádiz está renacido, Cádiz está renacido, Cádiz está renacido. En primer lugar, darte la enhorabuena por esta magnífica introducción y resumen de la historia del Carnaval de Cádiz. Y os tengo que decir una cosa, que todavía no podemos cantar los cuplés. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque tenemos que renacer. Muy bien. Hemos elegido para esta sección Los Renacidos, una comparsa de 2022. Y es que, como bien sabréis, el ave fénix es el máximo icono del renacimiento y la esperanza. Este personaje mitológico ha seducido a muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Su nombre se asocia a Fenicia, pueblo del Mediterráneo conocido por el comercio marítimo y al que se le atribuye la fundación de Cádiz. En el antiguo Egipto se le denominaba Venus y se relacionaba con las crecidas del Nilo. Según el Génesis del Antiguo Testamento, el ave fénix vivía en el jardín del Edén y como fue el único animal del Edén que se negó a probar el fruto prohibido, se le concedió el don de la inmortalidad, de resurgir de sus cenizas. Hay que contextualizar un poco esta comparsa, ¿no? Hay que tener en cuenta que después del luto, tras la muerte de Juan Carlos Aragón, su grupo decide seguir adelante, concursar en el siguiente carnaval bajo la batuta de dos grandes autores como el Raúl Cabrera en la música y Miguel Ángel García Argüez, el Chapa, en la letra. Y es que he elegido esta
última cuarteta del popurrí porque me parece un canto a la vida, a la vitalidad, al optimismo, a recuperar las ilusiones de la infancia, comparando la vida con un sueño, como cuando dice: si has vuelto a renacer, agárrate a la vida como un sueño, vuelve a ser niño otra vez y aviva la candela del deseo. Nos combina a ser valiente y a disfrutar de los placeres carnales, baila en el fuego y da el amor a cada cuerpo que tú tengas a tu lado. O también, mediante una enumeración exhortativa, nos dice: levanta, salta, ama y grita, que la vida no da otra oportunidad, ¿no? En esta cuarteta palpitan ciertos tópicos literarios como el carpe diem y el tempus fuit, que siempre siguen vigentes, ¿no? En cualquier época de la historia. También encontramos un bonito homenaje a Juan Carlos Aragón y a su comparsa Los Peregrinos, cuando dicen: y si lo que queda atrás yo guardo algo, compañero de mi alma, es recordar la vida eterna que codo a codo contigo yo viví. Y el popurrí culmina con una imagen de Cádiz como una inmensa hoguera que dé calor a sus lugareños y le insufle el hálito de una nueva vida. En definitiva, compañeros, todo cambia, pero la pulsión indómita de un pueblo por cauterizar el dolor con la alegría bajo una lluvia de papelillos reducidos a cenizas en el seno del ave fénix permanecerá intacta. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues, ¿cuál ave fénix? ¿Ha desaparecido Josega? Bueno, más allá de broma, Josega, como nosotros somos docentes en el Fray Bartolomé de las Casas, y pues ha tenido que ir a clase. Esto es lo que hay, ¿verdad? De hecho, habrán escuchado seguramente la alarma o la sirena, mejor dicho, del recreo, y nada, se ha ido, ha desaparecido para con clase. Naturalidad. Eso es Radio Fray, en vivo y en directo. Jesús, ¿y tú? ¿Cuál has escogido? ¿Qué canción nos traes? Pues yo he cogido un paso doble de un autor, otro autor gaditano, se llama Tino Tobar, de la comparsa El Creador, que habla un poco sobre la educación especial y sus docentes. Vamos a escucharlo, a ver qué os parece. Vamos a escucharlo. Juan se levantó, chiquillo. Juan se levantó, como siempre lo hacía, café con tostada y a comerse el día. Caminito al trabajo, la faena repasa, que si no planifica las cosas se atrasan y se le va la mañana. Y buenos días, mis niños guapos, y a ver quién me va a dar un abrazo. Ponerse en fila, ¿qué pasó ahorita? Que quiero veros yo esa caridad. Que para Juan su oficio es su vocación y su ilusión son esos niños ejemplares, esos que cuida con coraje y devoción, los que llaman especiales y esos que son especiales. Les enseña a ser felices, que esa es su manera de crecer, y les alimenta el alma y descubren su mirada y esos que otros nunca ven. Revestidos de paciencia, les educa en la verdad, para ser independientes, les empuja a ser valientes en este mundo sin piedad. No le puede fallar nunca la fuerza, y es que Juan es un héroe para ellos, y ya al lado tu padre te espera, y antes de irte darme un beso, y mañana de nuevo temprano, café con tostada y a comerse el día. Qué manera más linda y bonita tiene Juan de ganarse la vida.
Qué hermosura de paso doble, qué pedazo de letra, qué sensibilidad una vez más. Tino Tobar, un paso doble, homenaje a esos maestros, a esos educadores de educación especial. De colegio. Muy bien, pues a mí personalmente me emociona el paso doble, por eso lo he escuchado. Sí, la verdad es que sí. También creo que sirve un poco como homenaje a nuestros compañeros y compañeras de educación especial, que refleja muy bien la realidad. Sí me gustaría matizar que hay diferentes modalidades dentro del carnaval para las personas que no lo conozcan, aparte del chirigota y la comparsa. El chirigota es como más humorístico, la comparsa no tanto, mucho más melódico, pero incluso dentro de los autores, pues por ejemplo Josega había elegido Juan Carlos Aragón. El grupo de Juan Carlos. El grupo de Juan Carlos, el autor, con el Chapa. Efectivamente, que ahora está con el Chapa. Y yo he elegido Tino Tobar. Digamos que para que ustedes se ubiquen, si a alguien de vosotros le interesa el carnaval, Juan Carlos Aragón tiene una comparsa muy combativa, muy reivindicativa, que la vamos a ver contigo, Pablo. Después está otro autor que también vamos a ver, que es Martínez Ares, que es un poco intermedio, es combativo, pero también es muy melódico, muy sentimental. Y por otro lado ya está Tino Tobar, que es pura literatura. Y eso a mí personalmente me gusta muchísimo. Y he elegido básicamente el paso doble porque podemos observar muchísimas expresiones que reflejan la labor docente de esos profesores de educación especial, que incluso a lo mejor algunos aspectos podemos trasladarnos en una muy pequeña parte, lógicamente, a nuestra propia labor de docentes de instituto. Por ejemplo, aspectos como la sonrisa que alimenta el alma, ese cariño que los profesores y profesoras de educación especial tienen que darle a esos niños. Y otro aspecto que me resulta esencial, que es revestidos de paciencia. Les enseña y les educa en la verdad, ¿no? Esa paciencia que se tiene que tener, que creo que es siempre un don que podemos tener las diferentes personas y que es más que necesaria, porque a la hora del proceso de aprendizaje lo más básico es que nos equivoquemos y muchísimo. Y yo creo que también esa paciencia la podemos trasladar un poco a nuestra propia labor como docente. O sea, tenemos que tener mucha paciencia y tenemos también que entender a nuestros alumnos. Y al final el mensaje que nos enseña un poco Tino Tobar acaba con eso, para ser felices, les enseña a ser valientes en esta cruda realidad, ¿no? De cómo esos grandes profesores y profesoras tienen que educar a esos chavales, porque el mundo hay tanto cosas, hay aspectos positivos como también negativos, y son diferentes modalidades de actuación las que tenemos que enseñarle a los chavales y cómo tienen que verse en el mundo y cómo tienen que gestionarse. Y yo personalmente, por ejemplo, cuando a veces quiero entrar en clase con energía, me pongo muchas veces este paso doble, ¿no? Porque recuerda esa sonrisa con la que hay que entrar como docente, que a veces lógicamente tienes que echar la bronca cuando toca, pero esa sonrisa para despejar los agobios de los chavales, los diferentes problemas, etcétera. Y yo al final acabaría con una pequeña reflexión dedicada a el cariño, ¿no? Que también lo muestra este paso doble, del cariño que tienen que tener esas personas, sobre todo a personas especiales y esas que no son tan especiales, que también dice Tino Tobar, que me parece muy bonito, ese cariño, ¿no? Que hay que tener a sus alumnos, los de educación especial, incluso también nosotros, ¿no? Porque hay un profesor que me decía que a los niños y a las niñas, nuestros alumnos, siempre hay que tenerles cariño. Yo creo que al final es un poco la clave también que saque ese paso doble, que es muy bonito y una buena forma, como dice, de ganarse la vida. Pues sí, pues qué bonito todo lo que has dicho. Y qué bonito ver cómo hay en el carnaval, pues eso, una expresión del pueblo, una expresión popular de las diferentes temáticas que están en el día a día. A nosotros este paso doble en especial pues nos tira, nos toca porque estamos en la educación pública, estamos en un instituto público y estamos por atender a este tipo de alumnado con necesidades educativas especiales, pero que hay que reconocer también que hay unos profesionales que se están encargando de ello todos los días, que muchas veces son invisibles, ¿no? También en los centros educativos. Así que este también es un pequeño homenaje. Para visibilizar a nuestros compañeros. Para visibilizar el que hizo Tino Tobar en el carnaval, nosotros lo hacemos en Radio Fray. Y como expresión popular del carnaval... Eso te decía, hablando de paso doble, Pablo. Pues nada, pues que justo este programa de segunda edición de Radio Fray, este programa mensual que hacemos, pues coincide con el Día de Andalucía, 28 de febrero, y yo he elegido una canción, una copla, un paso doble de Juan Carlos Aragón. He elegido Aunque diga Blas Infante,
que es de la chirigota que ganó el primer premio en el concurso de organizaciones carnavalescas en 1999, los Yesterday. Posiblemente estamos ante una de las coplas más cantadas en las últimas décadas, posiblemente. Más reconocida sin duda en los últimos 30 años, posiblemente, y además pues la he elegido por una razón, y es que es una crítica valiente de Juan Carlos Aragón a la identidad andaluza, a la forma en que se ha construido su imaginario colectivo a través del sarcasmo y la ironía. Pues Juan Carlos desmonta la romantización de Andalucía, ¿no?, que suele hacerse desde el folclore, del discurso institucional, para poner sobre la mesa una realidad menos complaciente. Vamos a escucharla y ahora la comentamos. Efectivamente. Andaluz he levantado, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner de pie y a dejar de tontería. Venga, 1, 2 y 3. Qué bonita Andalucía. Vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el himno. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa, si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, que así luego nos luce el pelo casta. Después te ponen la serie de Emilio Aragón, ping pong con su gata, y aparece en el más ínfimo escalón de su estrecha jerarquía el servilismo mamón de la marmota de Andalucía. Medio patio de butacas de pie para recibir con un fortísimo aplauso a esta letra de Juan Carlos Aragón, la que sirve para que este grupo participe en el concurso de coplas para Andalucía. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Va fuerte. Juan Carlos en estado puro, ¿no? Efectivamente, desde el principio vemos como la crítica a través de la ironía está presente. Cuando en la primera estrofa comienza con una parodia del himno de Andalucía, ¿no? Dice, mientras Blas Infante dice andaluces levantados, pues Juan Carlos dirá, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado, ¿no? Con ello busca representar la pasividad que el autor critica de la sociedad andaluza, la falta de reacción frente a su historia de explotación y sumisión, ¿no? Por otro lado vemos cómo la burla sigue, porque la burla sigue, es un paso doble que combina la ironía, la burla y la crítica, ¿no? Y la burla sigue cuando finalmente decide ponerse en pie y exclama un exagerado, ¡qué bonita Andalucía!, ¿no? Es como si bastara con decir qué bonita Andalucía para demostrar el orgullo andaluz, la identidad andaluza, ¿no? Ahí vemos cómo el himno se desmonta también en el significado de ese, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, lo que sigue no es el glorioso pasado que la gente suele imaginar, sino pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes, ¿no? Juan Carlos de nuevo en la crítica, en la denuncia de cómo Andalucía ha sido históricamente explotada y cómo en lugar de luchar contra ello a menudo se asume esa sumisión como parte de la identidad andaluza.
Es curioso también esto. Y es que también realiza una crítica a cierto servilismo cultural, podríamos decir, ¿no? A cierto servilismo cultural desde el punto de vista de la fascinación que a menudo se muestra por las clases dominantes, ¿no? Si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una mantilla, este pueblo me da vergüenza, dice Juan Carlos Aragón. Pues en clara referencia a la casa de Alba, cuando habla de si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa, ¿no? Lo recordarán los más mayores, quizás los más jóvenes ya le queda un poco lejos, ¿no? Señala un poco, ataca el fervor por los símbolos tradicionalmente asociados a ideas más conservadoras, ¿no? Podemos decir. En cuarto lugar, rompe el tópico de la Andalucía idílica cuando denuncia menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, que así luego nos luce el pelo. Aquí se revuelve contra la visión idealizada de Andalucía como tierra de sol y alegría, que muchas veces sirve para ocultar las desigualdades y la falta de progreso, pero también en el fondo critica todo tipo de idealizaciones y esencialismos propios de los nacionalismos. Finalmente, para terminar, no menos importante, vemos una dura crítica al clasismo que ejemplifica a través de la mención a la serie Médicos de Familia de Emilio Aragón, otro Aragón, otra época Aragón, también de este país, quizás una serie que posiblemente hoy sea difícil también ver en muchos fragmentos, pero en la que señala en esa estrofa cuando dice es más en el más ínfimo escalón de su estrecha jerarquía, donde sitúa al servilismo mamón de las marmotas de Andalucía, ¿no? Con esta última frase vuelve a criticar la sumisión del pueblo andaluz, que sigue reproduciendo una estructura de clase sin rebelarse. En conclusión, este paso doble no es solo una crítica a la historia de Andalucía. Este paso doble es también una llamada de atención al presente. Utiliza la ironía y el sarcasmo para desmontar los discursos complacientes sobre Andalucía y sacudir las conciencias. Es un paso doble que, lejos de ser folclórico o festivo, es una bofetada de realidad, una de esas letras que convierten el carnaval en un espacio de reivindicación y reflexión. Es una obra maestra. Es una obra maestra dentro del repertorio de Juan Carlos Aragón y un ejemplo claro de su valentía a la hora de decir verdades incómodas. Sí, yo creo que de hecho es importante que digamos que Juan Carlos Aragón era profe de filosofía de instituto y aparte de, lógicamente, el autor de su comparsa. Y para contextualizar y ir finalizando, la serie Médico de Familia era una serie de los años 90 y básicamente a sus criados, concretamente a su criada, pues la ponía con acento andaluz esa serie, ¿no? Eso es lo que critica, ¿no? En el sentido de la visión de que lo andaluz está relacionado con lo pobre. Si a alguien le gusta o seguir escarbando sobre esta idea, por ejemplo, Manu Sánchez, que es un presentador bastante conocido, tiene muchísimos discursos, pueden buscarlo en YouTube, hablando un poco de esa idea, ¿no? Del problema que la gente se mete también con nuestro acento y que relaciona nuestro acento como algo que, entre comillas, es de pobres, cuando realmente no es así. No, y además en esta cuestión, ¿qué hay de indigno en ser limpiadora, ¿no? Efectivamente. No hay nada de indigno, es un trabajo que hay que realizar, que es fundamental, que es imprescindible y que además lo vamos a tratar en el próximo programa con la temática del Día de la Mujer, del 8 de marzo, de la mujer trabajadora. Pero no vamos a terminar sin, bueno, pues la última cuarteta del popurrí del perro andaluz, en este caso Martínez Ares, que revitaliza esta letra de Juan Carlos casi 2 décadas después. La escuchamos y terminamos este programa especial. Jesús, enhorabuena por esa introducción. Igualmente, creo Pablo. Que ha quedado bastante bien. Yo creo que se han enterado bastante de la expresión popular que es el carnaval de Cádiz. Vamos a escucharla. Fuera corona, porque este perro solo es siervo de ese rey que es su persona. Adiós al yugo, esta nación que lo que no gana en el norte lo usa aquí como verdugo. Caiga la rosa con sus espinas en la tierra y le dé vida una savia nueva, salga esa espiga que no alimente a la gaviota. No mascareta ni la patética visión de un pueblo inculto de bandereta. Abajo el manto, los sanbenitos y la burla se despeñen de una vez por el barranco. Un hombre queda, tan solo un hombre, un andaluz que cada día lo que venga lo desafía. Limpio de cruces, un hombre queda, que por diciembre coloca flores en memoria de un chaval y su blanca y verde. Y por febrero vive cantando para salvarse del naufragio universal y un año entero. Suena esa raza, un pedacito de mayúscula cultura, si el atecito salió la luna. Deja
duerma en la esta montaña no es Sierra Morena, es la piedra más grande del camino. Si no la aparta, eso es lo que lea a tus hijos y a sus hijos. Vengo que muerdo, Dios, vengo que muerdo. Si piensas como Dios, dame tu mano. Subamos al partido de los sueños, oigan cómo le gritamos. Hermano, ladra, luego caballamos. Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer este debate escolar que es la sección de A Pie de Patio. Este mes, en este programa, hemos decidido preguntar si los alumnos y las alumnas del FRAI prefieren entrar un poco más tarde o salir más temprano. Vamos a escucharlo. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en una entrega de A Pie de Patio con los alumnos de segundo bachillerato C, con Gonzalo, con Julia y con muchos más que vamos a entrevistar ahora. La pregunta es clara y directa. Gonzalo, ¿tú qué preferirías? ¿Entrar más tarde o salir antes? Yo prefiero salir antes porque al salir, por ejemplo, a las 2:30, tienes toda la tarde para tener, por ejemplo, cuando ya va a la media clase de última hora, ya va entrando el hambre y prefiero salir a las 2:30. O sea, el hambre manda. Sí, la verdad que sí. Julia, ¿tú qué preferirías? ¿Entrar más tarde o salir antes? Hombre, yo opino lo mismo que Gonzalo, vamos. A mí me da igual levantarme más temprano, vamos. Y es que considero que la tarde es muy importante para estudiar, que se necesita estudiar mucho en segundo de bachillerato. Hay que estudiar y se agradece estas horas, la verdad. Y también el descanso, descansar. ¿Tú eres de las que duerme la siesta? No, a ver, depende de la temporada. Ahora mismo, esta semanita me la estoy pegando un poquito más relajada, porque no hay tantos exámenes, pero cuando llegue ya a los exámenes a lo mejor ya no me da tanto tiempo para dormir un poquito. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, sígueme, Daniel, porque vamos a entrevistar. Esto es riguroso directo para Radio Fray. Estamos con Priscila. Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, me alegro mucho. Sabemos que es una pregunta difícil, pero tú tienes una respuesta seguro muy clara y en párrafos bien separados. Priscila, cuéntame, ¿tú qué preferirías? ¿Entrar más tarde o salir antes? Yo opino como mis compañeros, salir antes, porque al final si sales más tarde te vas a acostar más tarde porque estás estudiando hasta más tarde, entonces al final vas a dormir lo mismo. Y es mejor levantarte un poquito antes, vas con tu familia luego a comer y ya puedes descansar y ya te pones a estudiar. Pero puedes descansar. Es que en segundo bachillerato nos tenemos que poner a estudiar a las 4 de la tarde y llegamos a nuestra casa a las 3:20, entonces no. Bien, bueno, aquí tenemos a Adela. Adela, cuéntame, Adela. Sí, ¿tú qué preferirías, Adela? ¿Qué preferirías? ¿Salir un poco antes o entrar más tarde? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que sería un poquito mejor salir antes, porque es que lo que dice Gonzalo, a una cierta hora ya el hambre como ya no te concentra, además las últimas horas son horribles, las últimas horas se te hacen muy largas y yo creo que el día se haría también un poquito más corto saliendo un poquito antes. Bien, vamos con Nicolás. Nicolás lo tenemos en la esquina, ahí en el fondo. Vamos a ver, se escapan. ¿Veis cómo se escapan? Hay gente que huye. No, graba a los que huyen. Graba a los que huyen. Nicolás. Seguimos. Nico, ¿tú preferirías entrar un poquito más tarde o eres de los que prefieres salir antes? Hombre, yo prefiero entrar un poquillo más tarde porque a mí por las noches soy de dormirme tarde y lo suyo puedo dormir un poquito más. Y luego por la tarde yo es que tampoco soy de descansar mucho, entonces pues, me pongo a estudiar, no me llega del tirón. Que tenemos un grupo de muy estudiosos, ¿eh? A ver si se nota un poquito más en los exámenes. Bueno, pues nada, que nos vemos en el próximo programa, en la próxima sesión de A Pie de Patio. Bueno, pues ya hemos escuchado las voces de los alumnos de segundo de bachillerato C. Jesús, Clara, Jesús, ¿qué os parece? ¿Qué pensáis?
Bueno, yo creo, para comenzar, que es muy llamativo que, para empezar, es alumno de segundo de bachillerato, se nota que quieren aprovechar muchísimo la tarde, sobre todo de cara a selectividad. Y claro, cabría preguntarse también otro aspecto, y es que yo también conozco institutos, lo hemos también comentado un poco antes, Pablo, de que hay centros que entran a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si realmente se entrase a las 8 de la mañana? ¿No sé, ahora se preferiría mejor entrar un poco más tarde? ¿Tú qué opinas, Clara? Yo creo que también depende un poco de la persona, ¿no? Ujú. Si entrar tarde o temprano tiene sus ventajas y sus desventajas. Si son personas más matutinas que son capaces de aprovechar la mañana, pues mejor entrar temprano, ¿no? Aprovechar la mañana y después tienes toda la tarde libre. Además, yo creo que te da tiempo libre para por la tarde, ¿no? Tiempo de ocio, de ese que hablamos la otra vez, Ujú. que el alumnado reclamaba con los deberes, exámenes. Si la jornada escolar comienza a las 8 de la mañana en este caso, 2:30 está en casa, 3 almorzado, a las 4 se puede empezar el tiempo de ocio, ¿no? Que de la otra forma es verdad que te vas ya a las 5 de la tarde. Por tanto, ¿tú no crees, Clara, que sea una cosa de los de bachillerato, ¿no? Que están con la presión de la selectividad, sino que incluso en la ESO también... Claro, yo creo que quizás los de bachillerato lo han enfocado en este debate a las horas de estudio, pero más que a las horas de estudio también al tiempo de ocio. Es decir, el tiempo libre que queda, ahora ya vamos un poco más al horario de verano y tenemos más horas de luz, pero en el horario de invierno a las 6 de la tarde prácticamente es de noche. Cuando se termina de almorzar, hacer las 4 tareas o pocas cosas que tenga que hacer, se te acaba la tarde. Claro. La verdad es que sí, y además yo creo que la clave está en eso, ¿no? Que depende de la persona también. Lo hemos estado comentando un poco antes, en el sentido de que hay personas que prefieren estudiar por la noche. Ujú. Hay personas que prefieren estudiar cuando es ya de día mejor o cuando hace más sol, al principio de la tarde. Al final un poco depende de la persona. Y es verdad que también encontramos muchos chavales de la ESO, incluso de bachillerato te diría, que quieren organizarse bien porque tienen muchísimas clases particulares, ¿no? Y eso ya nos lleva a plantearnos un poco, ¿no?, lo que sería el horario en sí escolar a la hora de la carga de horas que tienen los chavales, ¿no, Pablo? Sí, bueno, además creo que todo lo que estamos hablando conecta con este concepto que está ahora tan en boga, que es los biorritmos, ¿no? Esta cosa de que, bueno, depende no solo de la persona, sino también de la época del año, ¿no? Depende de la luz que entra por la ventana, depende de muchas cosas, sí, está claro. Yo creo que los horarios en la escuela son fundamentales porque de alguna forma también nos van educando para otros horarios, ¿no? Para los horarios laborales. Ahora que también está el debate acerca de la reducción de la jornada laboral, etcétera. No sé cómo lo veis, pero es verdad que ellos demandan tener más tiempo. Llevamos 2 debates y en los 2 debates se coincide con lo mismo, ¿no, Clara? Es decir, que se coincide en que queremos tiempo por la tarde. O sea, ya no nos cuesta venir, estar tantas horas seguidas y después seguir por la tarde, bueno, pues por lo menos que haya un cierto margen, ¿no? Yo creo que justo en esa línea en la que hablamos de poder aprovechar la tarde, aunque a todos nos gusta dormir un poquito más, que es lo más natural y nadie quiere entrar antes, si se atrasara todavía más el entrar tarde, cada vez te quedas con menos tiempo. Entonces, cada vez al final tienes menos tiempos de ocio, menos tiempo de disfrute, de hacer otras cosas que no sea simplemente trabajar o estudiar, que yo creo que es fundamental. Sí, es lo único que mantiene, como yo digo, al alumnado un poquito, cuida su salud mental lejos de solo tener que estudiar y que su única función sea estudiar, hacer deberes y hacer exámenes. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Sí, al final Eso- se reduce efectivamente un poco a lo mismo, ¿no? No es la cantidad de horas que echemos estudiando, trabajando, sino la calidad de esas horas, ¿no? Porque hay muchos alumnos, yo lo hablo también con ellos, que pueden estar horas y horas estudiando, les cuesta muchísimo y a lo mejor no lo han aprovechado como podían aprovecharlo. En cambio, otros alumnos que se organizan y se establecen 2 horas, por ejemplo, un par de orillas nada más, sí la aprovechan de verdad, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Que no es la cantidad, como ya digo, sino esa calidad, ese aprovechamiento real de las horas de trabajo a la hora de producirlas, ¿no? Ser o no ser productivo, esa es la cuestión. Bueno, pues este es el segundo debate de A Pie de Patio. Prometemos seguir con mucho más en el mes de marzo. Hasta pronto. Gracias. Después de 4 entrevistas en nuestra sección de entrevistas a profesores y personal del centro, creemos que toca, que es hora ya de echar la vista atrás y rescatar los fragmentos más importantes, más jugosos y más suculentos para reflexionar un poco sobre ellos. Y es que nuestra primera víctima fue nuestra compañera y amiga Ana Belén Recuerda.
y como recordar significa en latín volver a pasar por el corazón, vamos a echarle un vistazo y volver a escuchar unas declaraciones suyas bastante interesantes. El tercer rasgo es que un día perfecto también abra las puertas a la imperfección. Estamos aquí, como diría Sartre, ¿no?, ensayando todos nosotros nuestro papel, no hemos ensayado, nos podemos equivocar, nos equivocamos constantemente y que no esperemos tampoco la perfección ni de los demás ni de nosotros mismos, que nos demos el permiso también incluso en los días perfectos, a los errores. Genial. Hablaba nuestra compañera, ¿no?, Pablo, de cuál sería su día ideal, su día perfecto. Y comentaba de la importancia de dar los buenos días. Yo creo que en esas dos palabras, ¿no?, ya reconocemos al otro, ¿no?, y le damos presencia, cabida. Y es un gesto de cortesía que dice bastante. Y en otro fragmento de su entrevista hablaba de darle hueco o reconocer también nuestra imperfección. Creo que vivimos en un mundo de muchas apariencias, donde prevalece la inmediatez, la impostura, y creo que también es bastante revelador e importante reivindicar nuestras imperfecciones, nuestros fallos, que es la mejor manera de mejorar. No tratar de aparentar ninguna perfección, que al fin y al cabo es una entelequia y no existe, ¿verdad? Sí, yo creo que la intervención de Anabel, la entrevista entera, creo que fue muy útil, muy ilustrativa en muchos aspectos. Y además nosotros en Radio Fray desde el principio nos hemos marcado un poco ese objetivo, ¿no? Es decir, que el ensayo-error es parte del aprendizaje y también no pasa nada. Yo no tengo ningún problema en clase en reconocer cuando me equivoco y se lo digo a los alumnos y a las alumnas y no pasa nada. Pues si te parece. Yo soy mucho de, mira, no lo sé, lo voy a buscar en un hueco, ahora lo miro en el móvil o mañana te lo digo, cuando llegue a casa lo investigo. No, incluso, oye, búscalo y mañana lo comentamos, ¿no? Que no somos un libro, somos una persona que tenemos una serie de conocimientos y que hay un momento dado en que a lo menos pues está bien que los alumnos nos vean como eso que somos, personas que nos equivocamos también y que hay veces que no sabemos todo. Reivindicamos la inteligencia natural, el entretenimiento de la inteligencia artificial que está en boga. Podemos seguir, si quieres, con la entrevista de Ana Oliva, ¿no?, nuestra orientadora. Vamos a verlo. Desde Radio Fray también nos gusta ser un poco el altavoz de la comunidad educativa y puestos a pedir cuáles cree que son las principales demandas o retos que necesita la orientación educativa. Bueno, el mayor reto de la orientación educativa, a ver, yo digo que el trabajo de la prevención es fundamental y bueno, el mayor reto es considerar la educación como una educación transformadora, ¿no? Y cambiar la educación para cambiar la sociedad. Y siguiendo al psiquiatra y terapeuta gestáltico Claudio Naranjo, una educación transformadora pasa por considerar al alumnado en su integridad, no solo lo académico. Los niños no solo vienen aquí a aprender lengua, matemáticas, que es fundamental, ¿no?, estas materias y todas las materias, lo académico. También atender a su lado más emocional, más personal, físico, entonces todos los aspectos de la vida del adolescente. Es el mayor reto. Bien, pues en este fragmento de Ana Oliva que elegí, yo es que lo comparto su reflexión totalmente, ¿no? Me parece que es fundamental, debemos ser conscientes del poder que tiene la educación para cambiar la sociedad, ¿no? Y en ese aspecto pasa que a menudo se nos olvida que la sociedad se refleja y se proyecta en el sistema educativo. Un sistema educativo que está centrado en lo académico, en los resultados académicos. Pues ahí quizá creo que los docentes y las docentes debemos centrarnos en lo importante. Lo importante no es otra cosa que formar personas, ayudar a construir personas autónomas, críticas, reflexivas, responsables y libres.
Y en ese aspecto me parece que la reflexión de Ana da en la clave cuando señala la cita de Claudio Naranjo, ¿no? Porque de alguna forma tenemos que saber con quién estamos trabajando. Y nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes a los que les damos clase todos los días no son tornillos ni tuercas. Son personas que tienen sus sentimientos, que tienen sus emociones, que tienen sus problemas. Sus problemas también son importantes y que una educación que se centre en la integridad de la persona tiene que reconocerlos y tratarlos como son, ¿no? Yo en ese aspecto creo que la integridad del alumno y de la alumna es una brújula. Una brújula para no perdernos, ¿no? Para no perdernos en nuestro quehacer como docente. En ese aspecto creo que Ana Oliva es una orientadora que no ha perdido el norte. Y aunque nunca se deja de aprender y de formarnos y de avanzar, adolescente significa en latín el que aún no es adulto, el que aún no es maduro. Por lo tanto, están en una etapa crítica, crucial de sus vidas y nosotros desempeñamos un papel fundamental. Si somos capaces de ponernos en su lugar, de escucharlo. Yo reconozco que en mi primer año como profesor aprendí muchísimo en las reuniones de tutores, cuando pues compañeras que llevaban más tiempo que yo, o la jefa de estudio, pues te explicaban un poco el bagaje o el contexto familiar de determinado niño, y eso te ayudaba mucho a empatizar más con ellos o a entender ciertas respuestas, comportamientos o resultados académicos. Porque además tampoco de adultos dejamos de equivocarnos y de tener problemas que no sabemos cómo resolver, y que, bueno, está claro que tenemos que ayudarlos a asumir la vida con todas sus matices y con todas sus riquezas, pero que hay momentos en los que necesitamos esa brújula también, y amigos y familiares que nos digan, oye, esto tal, esto cual. Pues aquí en la escuela pública, al menos que los docentes y las docentes de vocación, que tenemos ganas de ayudar a nuestros alumnos y nuestras alumnas, que lo veamos así, ¿no? ¿Sabes dónde vi yo también mucha vocación? ¿Dónde? En el pabellón de nuestro instituto, charlando con nuestro compañero y amigo Andrés Cuellar, profesor de educación física. Vamos a recordar su entrevista. Vamos. ¿Qué relación hay entre el rendimiento académico de un alumno y el ejercicio de alguna práctica deportiva, de una actividad deportiva? Pues yo diría que es una importancia brutal. Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en mis oposiciones, yo en ningún momento dejé el deporte, ya no solamente por el apartado físico, sino por el apartado mental. O sea, diariamente tú ves que los niños vienen de estar 4 horas sentados, o 3 horas, o 2 horas, de estar sentados en el aula, vienen con las cabezas agachadas, con unos ánimos bastante bajos, una apatía cuando entran por la puerta. Y si por suerte somos capaces de tener una clase amena, divertida, donde el movimiento es prioritario en esa sesión, tú notas que se van con otra cara, se van con otro ánimo, con otra sonrisa, se van con un estado de ánimo muy diferente. Entonces yo creo que la relación del deporte y del movimiento en nuestra salud mental, yo creo que es súper importante. Y siguiendo en esta línea, Pablo, el compañero Cuellar, reivindicaba también escuchar a los alumnos para motivarlos, porque sabemos que si bien hay chicos y chicas que desempeñan alguna práctica deportiva en sus ratos libres, como escalada, voleibol, fútbol, baloncesto, también hay una cuota importante de alumnos que son un poco más sedentarios o les cuesta más pues ejercitarse. Y él, dejaba muy claro en esta charla que su principal objetivo es conocerlos, hablar con ellos y tratar de venderle las bondades de una materia tan útil, importante y saludable como es la educación física. Sí, yo creo que Andrés lo tenía muy claro. A mí me gustó mucho la entrevista y además me gustó el ambiente en el que se hizo, ¿no? Cerca de los alumnos, mientras ellos practicaban voleibol, nosotros estábamos ahí con Andrés. Evitando balonazos. Evitando balonazos, sí, porque estuvimos a punto de correr cierto peligro. Pero Andrés lo tiene claro, ¿no? La necesidad de escuchar al alumnado. Y eso también me recuerda mucho a la entrevista de Paco Villalba, nuestro jefe de estudio, así que te invito a que la recordemos un poco. Estoy deseando.
Y ya centrándonos ya en tu faceta como profesor de biología y geología, ¿cómo se fomenta la conciencia ecológica entre el alumnado, Paco? Mira, yo creo que es muy importante siempre partir de lo cercano al alumno. Cuando nosotros los profes de ciencia empezamos a explicar pues, grandes problemas medioambientales, destrucción de la capa de ozono, incremento del efecto invernadero, cambio climático, todo esto, yo creo que al alumno le queda como muy lejos, como que él ahí de repente se lo estás contando, pero que ellos no pueden hacer nada por abordar este tipo de temas. Hay que partir de lo cercano. Una actividad en la que ellos vean cuántos litros de agua se gastan en casa, bebiendo, una lavadora, un tal, para que ellos mismos sepan qué pueden hacer desde casa. Evidentemente, si tú a ellos le pones una problemática de destrucción de la capa de ozono, ellos piensan que ahí ellos tienen poco que hacer, pero en el ahorro de agua, sí. Entonces, es muy importante partir siempre de lo más cercano al alumno o a la alumna, lo que él sí que puede hacer, lo que sí se puede involucrar. Claro, partir de la realidad más cercana, más inmediata. Bien, bueno, yo me quedo con este clip que sacamos de su respuesta a las preguntas que le hacía sobre los temas ecológicos y demás, porque, en primer lugar, porque creo que la emergencia climática es un tema fundamental, es un tema de época, es un problema de época, para el que tenemos que seguir formándonos, concienciándonos y organizándonos para plantear soluciones, eso en primer lugar. En segundo lugar, porque vimos al Paco Villalba más profesor, ¿no? Más docente, ¿no? Ese que plantea cómo es capaz de ayudar a los alumnos, cómo es capaz de plantearse las problemáticas escolares aterrizadas en el día a día del alumno, ¿no? Yo creo que de alguna forma él recupera lo que David Ausubel llamaba la teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Esa idea de que es necesario partir de los conocimientos previos. Y él aterriza la cuestión climática, la emergencia climática, en los problemas del día a día, lo acerca, interesa las motivaciones de los alumnos y de las alumnas. Entonces, bueno, yo tengo claro que Paco, y no por hacer la pelota, es un buen jefe de estudio, pero después de la entrevista me queda aún más claro que también es un muy buen profesor de biología. A mí no me cabe la menor duda, suscribo tus palabras y doy fe de que está en lo cierto, porque esa manera de aterrizar las grandes ideas o la teoría a la vida cotidiana de los alumnos es efectiva a otras materias. Yo me lo llevo a mi terreno y cuando yo le pido a mi alumnado que escriban una redacción sobre un ser querido, sobre una anécdota divertida o sobre una vivencia de su más tierna infancia, se convierten en auténticos escritores o en intrépidos periodistas. Pues ya sabemos, tenemos una comunidad educativa muy interesante, muy rica, y que esta sección de ¿Qué toca ahora? Está sacándola un poquito a la luz. Vamos a seguir, ¿no? En marzo seguimos, ¿no? Amenazamos con volver. Amenazamos con volver. Tenemos una lista, no negra, por favor, una lista de candidatos y de posibles invitados. Ya hemos establecido contacto. Hemos establecido contacto. Con algunos de nuestros compañeros no y vamos compañeras. A todavía. No vamos a desvelarnos, no. No vamos a desvelar, no. Tampoco estamos en el nivel todavía de esa pelea de prime time, ¿no? Que todavía nuestros invitados vienen a nosotros antes que a cualquier otro sitio, ¿no? No hay ninguna polémica. Con ninguna hormiga. Venga. Muy bien. Pues nada, despedimos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.